Esta enseñanza hoy se titula La revelación afirma mi propósito. Entonces el objetivo es hablarle de cómo la revelación de la palabra, la revelación de Cristo, va a afirmar el propósito de Dios para nuestra vida. De eso se trata lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Para eso vamos a compartir sobre dos personajes que nos van a ayudar a entender cómo la revelación afirma mi propósito. ¿Cómo se llama nuestro tema en el día de hoy? La revelación afirma mi propósito. Pero antes de empezar a hablar de nuestros personajes, permítame colocar en contexto una palabra muy importante, y es la palabra éxito. Entonces necesitamos tener un consenso de lo que significa esta palabra. Si la buscamos en el diccionario, esa palabra nos dice que el diccionario nos dice que el éxito es cuando uno alcanza una meta o un objetivo. ¿Está de acuerdo con esa definición del diccionario? Alcanzar una meta, un objetivo, se considera un éxito. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿qué podemos considerar como un éxito? ¿Qué significa ser exitoso en lo espiritual? Significa que una persona alcanza el plan, el propósito de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo con un propósito. ¿Está de acuerdo también con eso que dice el Salmo 139? Todos tenemos un propósito. Y cuando alcanzamos ese propósito de Dios en nuestra vida, vamos a ser exitosos. ¿Listo? Entonces, con eso claro, ahora sí quiero hacerle una pregunta con la que vamos a hacer la introducción a nuestro estudio de nuestros personajes. Estos dos hombres, discípulos del Señor, nos van a ayudar a entender cómo la revelación afirma nuestro propósito. Entonces, ¿está preparado? Le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce a Pedro, el apóstol? Simón, que fue luego llamado por el Señor Pedro. Levanten la mano los que conocen a Pedro. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos de ustedes conocen a un señor llamado Judas Iscariote? Dos discípulos altamente reconocidos. Entonces aquí viene la pregunta. Vamos a empezar con Pedro. Y usted me va a decir sí, no y por qué. ¿Está claro? Entonces, primera pregunta. ¿Pedro fue exitoso? Sí. ¿Quién me dice por qué sí? Porque cumplió el propósito de Dios para su vida, ¿cierto? Jesús un día lo encontró ahí, estaba en una barca y le dijo, Pedro, tú vas a dejar de ser pescador, porque era pescador, y le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres. Y nosotros a través de la palabra nos damos cuenta de que Pedro llegó a ser verdaderamente un pescador de hombres, ¿cierto? Un día lleno del Espíritu Santo se paró a predicar, no había ido al instituto teológico, ¿cierto? No tenía mucho conocimiento. La gente como que decía, ¿qué puede un pescador que nos puede enseñar? Pero se paró un día lleno del Espíritu Santo y en su primera predicación cumplió el sueño de todo predicador. 3,000 personas se convirtieron. Todos quisiéramos una cosecha de esas, tipo Pedro, ¿no? Es el anhelo, el sueño. Y en otra predicacioncita que se hizo ahí, no muy sofisticada, con palabras muy sencillas, se convirtieron 5,000. Entonces Pedro lo vemos cumplir el propósito, exitoso. Todos coincidimos en que Pedro fue exitoso. Segunda pregunta, ¿Judas Iscariote fue exitoso? ¿Sí o no? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿No? 50-50. ¿Sí o no? No. Diga conmigo, no. Judas Iscariote no fue exitoso. Jesús lo llamó a ser ¿qué? Un discípulo. O sea que Jesús tenía una expectativa de que Judas también fuera pescador de hombres. Ese era el sueño de Dios, pero ¿Judas Iscariote llegó a hacer eso? No, definitivamente no. Entonces hay algo que lo separa. Algo que uno sí hizo, que el otro no hizo y que nosotros podemos aprender para ser como Pedro. ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Hay unos que quieren ser como Judas, ya me di cuenta. Sí, porque la pregunta es sencilla. ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Y hay otros que no. Entonces voy a preguntarlo porque todavía sigo asombrado. ¿Quién quiere ser como Judas? No faltó el que amagó y levantó la mano así. Tremendo. Entonces, algunos datos biográficos para que luego empecemos a hacer el paralelo. Listo, de Judas. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dice la Biblia de Judas? Dice que era hijo de Simón,
Algo que me llama a mí siempre la atención o me llamó la atención estudiando el tema de Judas es que era el tesorero del ministerio. Judas manejaba la plática. Y ahora más adelante vamos a entender por qué el Señor le puso esa responsabilidad, porque yo me hice una pregunta. Dentro de los discípulos de Jesús había uno que se llamaba Mateo o Leví. Y Mateo y Leví era cobrador de impuestos. O sea, ¿quién estaba más preparado y capacitado para manejar las finanzas? Pero ¿por qué puso a Judas? Cosas raras que hace el Señor, pero que las vamos a entender en unos instantes. Así que espere, tenga esa expectativa de por qué el Señor escogió a uno que no tenía las mismas capacidades y las mismas cualidades que tenía otro. Entonces era el tesorero y el apóstol Juan nos da un pequeño detalle acerca de este señor Judas. Cierto que al hombre le gustaba cogerse la plática. Entonces, si recibían 100,000 pesitos de ofrenda, Judas se guardaba 50,000 y entregaba 50,000 para el ministerio, ¿no? Un día se puso bravo porque estaban preparando, una mujer llegó con un perfume que era muy costoso y lo derramó sobre Jesús y el hombre se levantó indignado a decir que cómo era posible que despilfarraran eso, que si lo vendían podían darle esa plática a los pobres, pero Juan nos dice que no era la intención verdadera, ¿cierto? Sino que él todo lo hacía porque le gustaba la plata. Entonces podemos decir que Judas tenía un problemita, tenía algo que se llama amor al dinero. Y el apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. También que nos dice la palabra de Dios que un día el diablo entró en su corazón y se fue corriendo a donde los jefes del Sanedrín y acordó traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Ahora, creo que la forma como murió es muy popular y todos sabemos aquí, o la mayoría sabemos. Para el que no sabe, Judas terminó ahorcándose. No aguantó el remordimiento y dice la Biblia que se ahorcó. Eso de manera resumida es la vida de Judas. No creo que ninguno aquí quiera ser como Judas, ¿no? Volvemos a preguntar, ¿quién quiere ser como Judas? ¿Quién quiere ser como Pedro? Judas, Pedro. Estamos despiertos, bien. Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro? Que su nombre era Simón. Unas versiones dicen que su papá se llamaba Jonás, otras versiones dicen que su papá se llamaba Juan. Tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés fue el que le presentó al Señor. Andrés le dijo, mira, conocí al Mesías, ven a conocerlo, ¿cierto? Porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Andrés le comparte del Señor, sabemos que él era pescador de oficio, era conocido con Juan, con Jacobo, algunos se atreven a decir de que eran parientes, eran familia. Vivía en Capernaum, una ciudad importante de la región. Nos habla la Biblia acerca de su carácter, sabemos que era impulsivo, era violento, ¿no? El día que fueron a arrestar a Jesús, sacó la espada y le mochó la oreja o le cortó la oreja a Malco, ¿cierto? Le cortó ahí. Jesús le dijo, al que hierro mata, a hierro muere. Se nos deja ver un poquito el carácter de Pedro. Sabemos que era fuerte, que fue líder. Sabemos que negó al Señor, que él dijo, nada, todo esto te podrán negar, pero yo nunca, yo voy a morir contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, no pasará de que cante el gallo antes que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero luego se convirtió en un pilar, en una columna importante de la iglesia. Listo, esa es la vida de nuestros dos personajes. Ahora arranquemos con su historia en paralelo. Los vamos a ir comparando paso a paso. ¿Qué es lo primero que pasa en su etapa con Cristo? Entonces, lo primero que viene es el llamado. Y ustedes van a ver una imagen ahí en la pantalla que nos dejan ver el llamado. Listo, mientras nos comparten la imagen, vamos a ir a Lucas. Ahí está la imagen. ¿Sí los ve ahí? Primera etapa de su vida, el llamado. ¿Quiénes están ahí en el llamado? Vamos a verlo. Lucas 6, 12, 13 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Y nos da los nombres. No los voy a mencionar a todos, simplemente quiero decirle que dentro de esos 12 discípulos que Jesús escogió en oración estaban Pedro y Judas. ¿Listo? Entonces, ahí sus vidas empiezan en paralelo, van en la misma ruta, en el mismo camino, tienen las mismas oportunidades porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos sus hijos son importantes. El apóstol Pablo nos dice que todos somos relevantes dentro del cuerpo de Cristo, aunque usted sea el dedo meñique, la uña, la nariz, la ceja, el ojo,
la lengua, la nariz, no importa la función, todos somos importantes. Entonces, primera cosa que quiero que se lleve, todos somos importantes, todos entramos en el llamado, entró Judas, entró Pedro, entramos tú, entro yo, todos estamos dentro del llamado. Y en ese camino, con Cristo empieza una capacitación. Entonces usted puede leer los evangelios, los 4 evangelios, y usted se va a dar cuenta de que la primera parte de la vida de ellos con Cristo fue verlo hacer. Entonces ellos lo veían hacer milagros, ellos lo veían hacer sanidades, liberaciones, ¿cierto? La multiplicación de cosas. Ellos estaban viendo porque Jesús los estaba entrenando para convertirlos en los grandes cosechadores de almas. Entonces empezó el tiempo de capacitación. Ellos ven, Jesús hace. Un buen líder hace eso. Tú me ves hacer para luego yo verte a ti hacerlo. ¿Listo? Entonces, etapa número 1, el llamado del Señor. Ahí, después de un tiempo de capacitación, el Señor dice, bueno, ahora están preparados para empezar a ejercitar lo que han aprendido. Entonces, vamos a la etapa número 2. En nuestro gráfico usted lo va a poder ver. Se llama la etapa del empoderamiento del Señor. Entonces, Jesús dice, es hora de salir a practicar lo que les he enseñado. ¿Quiénes fueron empoderados? Ustedes ven ahí en la gráfica a 2 personajes, porque hoy estamos comparando a Pedro y a Judas. Los 2 fueron llamados y fueron empoderados por el Señor. Lucas capítulo 9, versículo número 1 y 2. Dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran los enfermos. ¿Qué habían visto hacer a Jesús? Eso mismo. Ahora Jesús les estaba dando ¿qué? Autoridad, les estaba dando poder para liberar, para sanar, para predicar acerca del reino del Señor. ¿Quiénes van en ese camino ya? ¿Quiénes fueron empoderados? La Biblia dice que fueron empoderados los 12 discípulos. Eso incluye nuevamente a quiénes, a Pedro y a Judas. No se me vaya a perder en la historia, porque los 2 van ahí, tienen el mismo potencial. Jesús los ha llevado a un nivel. Luego en Lucas capítulo 10, versículo 1, la palabra de Dios dice que Jesús, después el Señor escogió a otros 72 discípulos. Tenía un círculo cercano de 12, luego tenía otro círculo, unos discípulos que ya habían crecido, eran 72, y también los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades, todos los lugares que tenía pensado visitar. Ahora, esta gente fue y cumplió la comisión que Jesús les había dado con base en el empoderamiento que habían recibido, y regresan a contarle al Señor todo lo que fueron capaces de hacer en ese empoderamiento. Y le decían, oiga, lo que hemos hecho es increíble. Oiga, los demonios se nos sujetan, la gente recibe sanidad. Pero Jesús les dice algo interesante, y aquí es donde vamos a empezar a ver que la revelación es importante para cumplir el propósito de Dios. Jesús les dice lo siguiente en Lucas capítulo 10, versículo número 20. Jesús les dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús les estaba dando una revelación. Ellos, a través del empoderamiento, de la práctica, de lo que habían podido hacer, de liberar y de sanar a la gente, estaban viendo cómo funcionaba el reino. Eso es revelación. Pero Jesús les estaba diciendo, les falta algo más. Tienen que ser más profundos. No se contenten con sanar y liberar a la gente. Alégrense porque la gente obtiene la salvación. A eso vino verdaderamente el Hijo de Dios. Eso es lo trascendental. Por eso Él dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En otras palabras, les estaba llamando la atención, les estaba diciendo, falta revelación. No han alcanzado la revelación plena, porque de Dios siempre hay cosas que aprender. Dios es tan grande, tan profundo, que nosotros nunca dejamos de aprender de Dios. Entonces, el primer error que puede llevarnos a no cumplir el propósito es creer que uno tiene la revelación completa de Dios. Siempre hay más. Por más cosas asombrosas que tú veas y por más que Dios te use de una forma especial, lleno de poder y autoridad, el Señor te está diciendo, hay más, hay más. Por eso, una clave para avanzar en el propósito de Dios y ser exitoso es la revelación.
Nosotros todos los días tenemos que levantarnos con el deseo, la expectativa de crecer en revelación. Ojo, hay que entender dos cosas. ¿Qué es revelación? Revelación es quitar el velo, revelación es descubrir, revelación es destapar, revelación es dar a conocer lo que está escondido. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay cosas que tú hoy no has visto o que tú y yo no hemos visto de Dios que necesitan ser descubiertas. Necesitamos descubrirlas. Ellos estaban empoderados, pero les faltaba descubrir cosas. La revelación está soportada en tres pilares. Desde mi experiencia y en lo que he aprendido, creo que la revelación, que es descubrir cosas, misterios, secretos de Dios, se basa en tres cosas. Y en este empoderamiento vemos el primer pilar. ¿Por qué los discípulos fueron empoderados? Porque ellos habían pasado tiempo con Jesús. Primer pilar para la revelación se llama la intimidad. Entonces, si me pueden colocar la imagen, ellos recorrieron desde el llamado hasta el empoderamiento ese camino porque ellos tenían intimidad con Dios. ¿Lo pusieron? Ahí está. ¿Sí ve el llamado? Recorrieron un camino hasta el empoderamiento porque habían tenido un poquito de revelación a través de la intimidad. Intimidad con la palabra, intimidad con el Señor. Les gustaba pasar tiempo con Él, lo vieron hacer cosas, le pudieron preguntar, durmieron con Él, comieron con Él. Intimidad. ¿Quieres revelación? Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para el que levante la mano. ¿Quieres revelación? Entonces, necesitamos intimidad. No pases tiempo con Dios, no hay revelación. No lees su palabra, no hay revelación. No oras, no hay revelación. Eso es el paso número 1. Ahora, si yo pudiera traer a Pedro y a Judas a este tiempo, los podría presentar de la siguiente manera. Si los pudiera poner en el contexto de la iglesia, podría decir, Pedro y Judas vienen a la iglesia. En este momento están en la etapa del empoderamiento. Pedro y Judas vienen a la iglesia. Pedro y Judas participan de la iglesia. Pedro y Judas son líderes de la iglesia. Eran líderes. Ya Jesús los había empoderado. Ya la gente los reconocía. Ya la gente le llevaba a los endemoniados, hasta uno que no pudieron, ¿cierto? Y Jesús dijo, ay, esta gente sí que, gente tan dura, terca. Porque el Señor desesperado le dijo, se los llevé primero a tus discípulos, son líderes. Así como cuando buscan, voy a buscar al pastor. No pudo el líder a ver si el pastor puede. Porque el tipo le decía, pues voy a probar a ver si con Jesús, porque ayúdame en mi incredulidad. Pero ya eran líderes, ya servían, ya participaban. Entonces, así están las cosas. ¿Está conmigo? Entonces estamos en la etapa del empoderamiento, pero la revelación no termina ahí porque yo le dije que la revelación son tres pilares, solamente le he compartido el primero. ¿El primero es qué? Intimidad. Pero ahora viene uno sabroso que me gusta a mí. Viene uno bueno. Mire el de al lado y dígale, viene algo, estremezcase, que viene algo bueno. Esto se pone bueno. Porque aquí se separan los caminos. Aquí se nos quedaron, algunos discípulos se nos quedan. Bueno, creo que todos, solo uno logró pasar. Y se llama la etapa de la confrontación. Segundo pilar para crecer en la revelación se llama confrontación. ¿Quieres crecer en la revelación de Dios? Necesitas confrontación. Confrontación es una palabra que no gusta mucho. No, vamos a una cita, me van a confrontar. Ese es un argot muy común en la iglesia. Me van a confrontar. Entonces la gente piensa en confrontar y piensa en que lo van a regañar, piensa en que lo van a, no sé, a disciplinar, piensa en que, no sé. Pero lo peor se lo imagina uno cuando oye la palabra confrontación y resulta que la confrontación es simplemente colocar a una persona frente a lo que dice la Biblia en lo que él está viviendo. Eso es confrontar. Cuando yo voy a confrontar a alguien, simplemente le digo, ven acá, tú estás haciendo esto, mira lo que dice la Biblia, concluye. Eso es confrontar. No es regañar, no es insultar, no es agredir, no es maltratar.
simplemente es exponer la vida de alguien frente a la verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos hace libres? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. De eso se trata. Entonces Jesús sabe que hay cosas en la vida de Pedro y en la vida de Judas que tienen que ser confrontadas. ¿Se acuerdan hace un momento que yo le dije que Jesús escogió a Judas para ser el tesorero? ¿Será que Jesús no sabía que Judas tenía problemas con la plática? Jesús sabía desde el mismo momento en que lo llamó en que Judas era un potencial traidor, porque él había estado en la montaña orando y Dios le había revelado el corazón de los hombres. Jesús no tenía, mire, Jesús estaba ahí y él sabía qué estaba pensando la gente. Y entonces los fariseos murmuraban allá, ¿y ustedes por qué están pensando esto? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús sabía, pero Jesús tenía que exponer esa conducta para que él pudiera cambiarla. Jesús lo estaba probando y Jesús lo iba a confrontar. Ahora un momento nos vamos a dar cuenta que Jesús le confronta con su conducta ¿de qué? De amor al dinero. Pero Jesús también sabía que Pedro era un hombre impetuoso, que era independiente, era autónomo, era un poco orgulloso y tenía que confrontar eso. Entonces un día Jesús está con los discípulos y les dice, oiga, yo necesito en primer lugar confrontar quién soy yo para ustedes. Entonces les dice, ¿qué dicen los discípulos acerca, qué dice la gente acerca de mí? Cuéntenme, ¿qué dice la gente acerca de mí? Entonces los discípulos se pensaron ahí y dijeron, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ah, que tú eres un profeta. No, que tú eres Elías. No, que tú eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento que resucitó. Y Jesús dice, ok. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Y hubo un silencio así como el que hay aquí. Y los discípulos se hicieron la pregunta. ¿Por qué? Porque ellos llegaron con una concepción de Jesús. ¿Se acuerda la enseñanza de hace 2 semanas, Dios a mi manera? Ellos llegaron con un Dios a su manera. Ellos estaban esperando un Mesías. ¿Quién les había enseñado acerca del Mesías? La tradición. Los religiosos habían enseñado de que iba a venir un Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa el ungido. Ellos estaban esperando a un ungido y tenían una concepción de un ungido. ¿Cuál era la concepción? ¿Qué esperaban ellos? Un libertador religioso, político y militar. Ellos esperaban a alguien que los librara del yugo de los romanos y que restableciera el reino como en los tiempos de David. Ese era el anhelo de ellos y esa era su expectativa de un Mesías. Habían caminado con el Mesías porque ellos creían en el Mesías, pero en su Mesías, no en el Mesías de la Biblia, sino en su Mesías mental, y los está empoderando, pero ahora les dice, necesito confrontar eso, porque si ustedes no entienden quién soy yo en realidad, no van a poder cumplir el propósito. Necesitan crecer en revelación. Los confronta. Y entonces, en medio de esa confrontación, Simón Pedro contesta. Mateo 16:16 dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías. Hasta ahí no ha dicho nada nuevo. Todos están de acuerdo. Sí, ese es el Mesías, ese es el libertador, ese es el que nos va a quitar del yugo de los romanos. Ese es el Mesías. Pero luego dice la revelación, el Hijo del Dios viviente. Y ahí todos abrieron la boca, se le cayó, se encajó la mandíbula. Quedaron, porque estaba diciendo, no hay un Dios único, no es unigénito. Tiene Padre y tiene Hijo. Estaba quebrando la estructura religiosa del momento al afirmar que Él era el Hijo de Dios. Le estaba dando la connotación de divinidad. Cristo el hombre era Dios también. O sea que Dios ya no era uno, sino eran 2. Se quebró la mente, el cerebro de todos hizo, explotó. Y Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste, ojo, ¿de quién? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo trajo revelación porque algo vio en el corazón de Pedro que no vio en los demás. Y se llama buena actitud ante la confrontación. Esa es la diferencia. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuántos discípulos tuvieron esa revelación? 1, o sea que ya vemos a Pedro empezar a desmarcarse, ¿cierto? Es como cuando el capo del ciclismo hace el ataque en el ascenso final. 3 kilómetros para llegar al Monte Ventoux, allá en el Tour de France. Y ataca a Egan y los deja tirados. Ahí atacó Pedro. Y se empezó a desmarcar del resto. Porque Dios vio algo en el corazón de Pedro que se llama buena actitud ante la confrontación. ¿Qué pasa? Después de eso, ¿qué pasa? Viene otra confrontación. Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23. Jesús empieza a hablar y decirles, miren, muchachos, yo tengo que morir. Muchachos, a mí los ancianos del pueblo me van a traicionar, los ancianos del pueblo me van a entregar, a mí me van a matar, voy a morir. Y Pedro le dijo, ven acá, Señor, lo llamó Mateo 16, 22, 23. Eso me gusta de Pedro, no lo hizo en público, ¿no? Tan decente. Llamó aparte al Señor y le dijo, Señor, tengo revelación y te voy a reprender por decir semejantes cosas. Qué atrevido el Pedro este. Así hay gente, uno los está reprendiendo, uno los está confrontando y después termina uno regañado. Porque así hay gente, Dios lo manda a uno a confrontar y termina uno regañado. Así estaba Jesús, fue a confrontar. Entonces, pero ¿cómo se te ocurre decir semejantes cosas? Dios nos libre. Eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Yo aprendí eso, entonces cuando, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Se acuerda antes, hace un momento que le dijo, oye, no te lo ha revelado sangre ni carne, te lo reveló ¿quién? Fue Dios. Pero ahora que le estás diciendo, estás viendo todo desde lo humano, no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero ¿qué es lo bonito de esto? Que Pedro aceptó con humildad el regaño. No se hirió, no se resintió, no le voy a hablar más a Jesús. Es que eso no le hizo pucheros. ¿Cuál fue la recompensa? Jesús se va a revelar a un nuevo nivel de gloria. ¿Y a quiénes llevó? Porque ahí cuando uno está leyendo la Biblia dice, bueno, y vino la transfiguración. Se lo llevó a un monte, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y delante de ellos se manifestó. Entonces aparecieron Moisés y Elías, ¿cierto? ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. ¿Y sabe qué les estaba enseñando el Señor ahí? Que por encima de la ley y de los profetas está la figura de Cristo. Y ellos lo vieron y dijeron, ¿para quién fue la revelación? Para el que la aceptó con humildad en el corazón. ¿Tú quieres crecer en revelación? Acepta con humildad la confrontación de la palabra. Vienes a una prédica y Dios te confronta, acéptala con humildad. Te llama a tu líder y te dice algo que a ti no te gusta, acéptala con humildad para que puedas crecer en revelación. Pero no todo el mundo es así, ¿cierto? Pedro sí, Pedro un día caminó sobre las aguas y se hundió. ¿Qué le dijo el Señor cuando estaba hundido en las aguas? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, lo regañó, pero luego lo montó a la barca y siguió. Y usted no ve a Pedro ahí resentido, bravo, porque no me reconoce lo bueno que he hecho, no se da cuenta de que yo caminé sobre las aguas, los demás se quedaron en la barca, yo caminé, no importa, pero yo tengo un propósito para ti. Y para que cumplas ese propósito de ser pescador de hombres, tienes que aceptar la confrontación de Dios en tu vida. Yo por años no acepté la confrontación. Vea, mire, yo fui como Judas y como otros discípulos. Juan capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice, sin embargo, estamos hablando del evento cuando a Jesús le derraman el perfume de nardo. Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, el énfasis que hace Juan, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo
para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Pero yo quiero que usted se centre en esto. Jesús lo oye y Jesús le dice lo siguiente: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. En otras palabras, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Judas? Deja de robar. Lo confrontó. ¿Cuál fue el problema de Judas? Que no lo aceptó, no le gustó, se incomodó, se molestó. Y por causa de esa ofensa, de sentirse ofendido con la confrontación, lo desechó, no le prestó atención. Y ese es el problema que tenemos muchos dentro del cuerpo de Cristo. Dios usa la autoridad, Dios usa al líder, Dios usa al pastor y terminamos que indignados, ofendidos, maltratados, heridos, porque nos están confrontando. El mismo Lucas y todos los evangelistas dicen que Dios siempre va a sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Yo he estado en reuniones en donde nos sentamos la pareja y la esposa empieza a contar todo lo que es el matrimonio en realidad. Uno ve aquí, parece un angelito, levanta las manos, pero cuando uno está en la pareja dice, y este tipo es capaz de hacer tantas cosas. Y el tipo en medio de la reunión, en medio de la consejería dice, sí, yo reconozco, pero uno sabe que cuando llegan a la casa se forma el sancocho. Y el tipo le reclama a la esposa, ¿por qué me vendió? ¿Por qué me expuso? ¿Por qué hizo esto? No, me está dejando mal. Y se forman. Yo quiero decirle algo para que usted descanse. La iglesia no tiene investigadores privados. La iglesia no paga para que alguien esté vigilando las redes sociales 24 horas para saber qué hace usted, qué no hace usted. ¿Quién es el que expone todo a la luz? Dios. Un día una persona que estaba sentado en mi oficina me dijo, aquí todos se lo vienen a contar a usted. Le dije, ¿a quién más se lo van a contar? ¿O qué espera? Es que aquí hay vigilantes. No, aquí no hay vigilantes. Aquí el bruto es usted que todo lo pone en las redes sociales. Y no falta el que se sintió indignado, no falta el que se sintió molesto de que usted, siendo una persona representativa de la iglesia, alguien a quien se le ha conferido autoridad, esté haciendo cosas que la Biblia dice no se deben hacer. Entonces, entiéndalo de una vez que el que es de Cristo es público. Y si no, pues cierre Twitter, cierre Facebook, cierre Instagram, cierre TikTok y aléjese del mundo y vaya a vivirse a un monte. Para que nadie lo vea y para que nadie diga nada de usted. Pero el que quiere crecer en revelación necesita aprender a aceptar la confrontación. Por eso te hago una pregunta. Jesús le hizo la misma pregunta a los discípulos. Jesús está hablando acerca del pan, entonces la gente le pide señales. Jesús dice lo siguiente en Juan 6, 66 al 68. Dice, a partir de ese instante, de ese mensaje que no le gustó a la gente, porque la gente se emociona cuando hablan de prosperidad, pero cuando hablan de santidad, Jesús empezó a hablarles y no les gustó el mensaje. Y dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él. Habían estado empoderados. Discípulos significa que muchos de ellos eran los 72 que habían ido a predicar, que habían hecho señales, milagros, maravillas. Ya habían estado empoderados. Pero cuando el mensaje se puso confrontativo y se puso duro, así como que uno siente que todo se le revuelve por dentro, ellos dijeron, no. Esta no es mi iglesia. Aquí hablan, aquí friegan mucho. Ese líder ahí a toda hora pidiéndome cuentas. No, qué pereza yo rendir cuenta y tal. Y esta que todo lo cuenta, no. Sí, yo me voy. Y dice la Biblia, lo abandonaron. ¿Y qué hizo Jesús? Miró a los 12 y les preguntó, ¿y ustedes se van a marchar también? Porque más de uno está así en la silla hoy como que, no se preocupe, ya vamos a acabar. Simón Pedro le contestó, Señor. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? ¿Quién se había desmarcado del lote? ¿Y quién volvió a responder ahora? Pedro. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea áspera, aunque la forma como me lo digan no sea la más cariñosa, aunque como me lo dijo no me gustó mucho, en el fondo yo no miro la forma sino el fondo.
Eso es lo que hay que hacer con la confrontación. Es que ese líder me maltrató. Es que usted no sabe cómo me miró. No me importa, pero te lo dijo, que es lo importante. Lo importante es que alguien está interesado en tu vida espiritual para que tú crezcas y tú cumplas tu propósito. No te centres en eso. El diablo quiere que te centres en la forma. Es que me habló con agresividad, usted lo hubiera visto, me abrió. Sí, el líder está indignado, el líder está molesto, el líder está sensible por lo que tú estás haciendo que va en contra de la palabra, pero es por amor. Entonces no le pongas tanto pelo a la forma. Ponle más profundidad al fondo. Pedro buscó el fondo y dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Todo lo que tú dices nos lleva a la vida eterna. Por eso me debo preguntar yo hoy, ¿cuál es mi actitud ante la confrontación? Te lo digo porque yo fui así, yo la evadía. Eso confrontaban, hablaban de santidad en la iglesia y piu, 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 piu. Por eso 4 años que no producía nada. Judas, empoderado, aleluya, pero nada de profundidad en el carácter. ¿Qué pasa cuando a ti te confrontan? ¿La criticas? Es que en esa iglesia, es que allá ese líder, es que pagaron para que alguien me vendiera. ¿Qué haces con la confrontación? ¿La justificas? ¿La niegas? ¿Te ofendes? ¿O la aceptas? Tú eliges. Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. No he visto el primero que se siente conmigo en la oficina y me diga, yo estaba ayunando por esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amor, gracias por revelar las cosas ocultas. Gracias. No he visto el primero que diga eso. He visto a más de uno que el pelo crespo se le alisa. Y el que lo tiene liso se le enchuta. A mí se me ha enchutado, a mí se me ha alisado el pelo. Cuando mi esposa me expone y siento rabia y me molesto y me dan ganas de pararme, porque ninguna disciplina al momento de recibirla es agradable. El autor de Hebreos dice el contrario, es dolorosa, vergonzosa. Se siente uno allá como que ábrete tierra y trágame. Pero después, dice la palabra, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Qué produce? Una apacible cosecha de una vida recta. ¿Qué es lo que quiere Dios? No solamente que estés empoderado, sino que lleves una vida recta que dé buen testimonio de Cristo. Eso es revelación. Y esa revelación solo puede venir a través de la confrontación. Por eso necesitas rendirle cuentas a alguien en tu vida. Alguien tiene que llamarte la atención de lo que no está bien. Aunque sientas el amarguito. ¿Cuántos han sentido el amarguito así cuando lo están confrontando? Y empieza la saliva como a ponerse espesa y uno... ¿Quién la ha sentido? Soy yo el único que la siente. Y la esposa le está dando con todo y saca el balde y fuera de eso el bate y también y usted ahí... Pero va a producir ¿qué? Una cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Pero ¿sabe qué? La carrera no terminó ahí. Y yo quiero que me vuelvan por favor a colocar la imagen. Ahí está, empoderados. En los empoderados, ¿quiénes quedaron? ¿Cuántos discípulos eran? 12. Estamos estudiando 2, pero eran 12. En el empoderamiento, ¿quiénes se quedaron? 11. Solo avanzó uno por la confrontación, que fue Pedro. Ya solo tenemos uno, pero ahí no terminó la historia de Pedro, porque Dios tenía que llevarlo a un nivel de revelación. Yo le dije que eran 3 pilares. Pilar número 1, la intimidad. Pilar número 2, la confrontación. Y pilar número 3 es tu respuesta ante las pruebas de la vida, lo que se conoce como zarandear. Pedro ha crecido. Pedro ha tenido unas revelaciones tremendas. Tú eres el Hijo de Dios. Te he visto en gloria. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero el Señor dijo, Pedro, todavía no me sirves. Porque en medio de todo eso Jesús sigue diciéndole, me van a matar, me van a entregar. Todos me van a traicionar. Y Pedro dijo,
todos estos 11 que están en el empoderamiento, que no han pasado por la confrontación como yo, te negarán, pero yo contigo hasta la muerte, para las que sea y con quien sea. Yo píntenla que yo la coloreo. Y Jesús dijo, Pedro, aquí hay algo que está sobrando. Y te quiero decir que el diablo te ha pedido para zarandearte como trigo. Lucas 22, 31 al 34 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Esos se quedaron empoderados y también los van a zarandear, como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, solo por él, porque él tenía un avance. Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. En otras palabras, necesito a alguien que crezca en revelación para que jale a los que están en empoderamiento. El que va adelante necesita ayudar a los que van atrás. Y aquí el único que va adelante, que ha entendido un poquito el tema, eres tú, Pedro. Por eso estoy orando para que tu fe no decaiga. Y cuando te arrepientas de lo que vas a hacer mal, cuando se caiga tu autosuficiencia y tu orgullo de creerte que eres el único que no me va a traicionar, yo te voy a mostrar que sí, que eres muy orgulloso y eres muy autosuficiente. Y cuando cuando en tu vida se quiebre eso a través de la prueba que viene, entonces vas a estar preparado para jalar a todos los demás. Entonces, Pedro entró en esa disyuntiva. Pero esto nos enseña algo. Mire lo que le dice Pedro, es que es interesante. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, ay Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. La zarandeada es un proceso mediante el cual Dios permite cosas en nuestra vida dolorosas, difíciles, para quitar lo que estorba su propósito en nosotros. ¿Y yo por qué estoy pasando esto? ¿A quién qué daño hice? ¿A quién maté? No, es que Dios está matando tu orgullo. Dios está matando nuestra arrogancia. Dios está matando nuestra altivez. Dios está matando nuestra soberbia. A Pedro le sobraba orgullo, autosuficiencia y fueron zarandeados. Todos fueron zarandeados. Judas fue zarandeado. Y a Judas que entró, como él estaba en empoderamiento y no había aceptado la confrontación, el diablo entró y terminó vendiendo al Señor por 30 monedas de plata. Pedro amaba al Señor, pero lo negó. Hasta cambió su forma de hablar. Hablaba como cristiano y para disimular terminó hablando como un mundano, ¿cierto? También dijo grosería, maldijo y tal. Y después el gallo cantó, ¿cómo? Dice la Biblia que Jesús lo miró y él empezó a llorar. Amargamente. Pero quiero decirle algo. La revelación afirma tu propósito. 3 pilares: intimidad, confrontación y pasar las pruebas de la vida con fe, con determinación. ¿Cómo termina Pedro? Pedro está en este momento triste. Judas se ahorcó ya. Porque como no conocía, no tenía revelación de que Jesús lo podía perdonar, el tipo tomó la decisión más fácil y es acabar su vida. Pero Pedro tenía una esperanza de que él tenía palabras de vida eterna. ¿Qué lo sostuvo en medio de su error? La revelación. ¿Qué te va a sostener en medio de tus equivocaciones? Porque aquí ninguno de los que estamos presentes puede levantar la mano y puede decir, no me voy a equivocar. Nos podemos equivocar y seguramente nos vamos a equivocar más de una vez. Pero la revelación nos hace entender que Jesús es un Dios de oportunidades. La revelación te hace entender que Jesús nos da oportunidades para cumplir nuestro propósito. Jesús había visto a un pescador sencillito que se iba a convertir en un pescador de hombres y ese propósito no se iba a quedar así, porque la Biblia dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, porque tú y yo podemos desistir, pero Dios no tiene el carácter de nosotros. Dios es persistente, Dios es perseverante y lo que Él comenzó lo va a terminar. Lo único que yo tengo que estar es dispuesto a dejarme hacer o a vivir el proceso. Pedro está triste. Se va con varios discípulos, eran 12, uno ya se había ahorcado, quedaban 11, y en Juan capítulo 21 nos dice que estaban 7 de ellos en una barca, se habían vuelto a pescar, ahí estaba Juan, Jacobo, otros 2 que no se mencionan, Natanael, estaba Pedro, bueno, eran 7 en total. Y entonces ven allá a un tipo en la playa decir, hey, ¿pescaron algo?
Y esos tipos habían estado toda la noche pescando, pero no habían recogido absolutamente nada. Entonces le gritaron, ¡no! Entonces el de la playa les dijo, lancen la red del otro lado, al lado derecho. Y lanzaron la red al lado derecho y dice que en ese instante la red se llenó de muchos peces que no podían cargarla. Y entonces Juan dice, es el Señor. Recuerde, ¿qué les dijo? Es el Señor. Entonces Pedro se puso su túnica porque había estado trabajando, entonces se puso su túnica, se lanzó. Y aquí quiero decirle algo. Pedro ya tenía revelación de confrontación. ¿Sabe que venía en la restauración? ¿Cuál es el primer paso para la restauración? Confrontación. Porque muchos esperan que a la hora de restauración le cojan a uno el lomito y lo suben, pobrecito, el nene la embarró. Ay, cosito. Jesús le dice a Pedro, después de servirle el desayuno, ¿no? Primero lo contentó, le agradó el estómago, le hizo comidita. Juan 21, 15 al 17, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Recuerde cómo terminó la escena antes de la crucifixión. Yo te amo, estos te negarán, pero yo el autosuficiente, yo el orgulloso, no, ellos te podrán traicionar, yo no. Pero Jesús ya le dijo, indirectamente, ¿no? Con amor, esas son las confrontaciones chéveres. Con amor ahí le dijo, ponte a pensar, papito. Tú no decías que me amabas, ¿quién me traicionó? ¿Quién me negó 3 veces? ¿Me amas? Yo te amo. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Lo está restaurando a través de la confrontación. Le está diciendo, tu propósito no se ha perdido. Tu propósito se va a cumplir, pero necesitas ser confrontado, necesitas ser consciente de eso. Jesús le repitió la pregunta y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. No le tenga miedo a la confrontación. La restauración empieza también por la confrontación, que tú seas libre. La verdad siempre te hará libre. Piensa bien. El enemigo quiere que piensen mal de esto, pero eso es lo mejor que le puede pasar a uno como cristiano, ser confrontado. Y Jesús termina con eso, y Pedro entendió que esa era parte del proceso de la vida, Juan 21, 21 al 22, porque en ese momento el Señor lleva parte a Pedro como aceptó la confrontación bien, porque mira lo que pasa, Jesús lo confronta y le dice, bueno, me amas, sí, tapa, ese es el propósito, pero ahora te voy a mostrar cómo vas a morir. Y el Señor le dijo a Pedro cómo iba a morir. Y le habló acerca de su muerte, y Pedro dijo, ups. Pero entonces ahí cerquita estaba Juan, ¿no? Porque como Juan estaba anotando todo lo que iba a escribir, Juan estaba ahí. Él mismo dice, yo estaba oyendo todo. Y entonces Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Dame revelación de este. Pero es porque aquí quiero cerrar con esto. Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Y eso es para que saquemos algo de la confrontación. Porque en la confrontación nos están confrontando. ¿Y por qué a él no le dice lo mismo si él estaba conmigo ahí? ¿Qué le importa a usted? ¿No le ha pasado? Pues a mí como me toca con parejas. ¿Y por qué no le dice a ella algo? Porque no me importa. Usted es mi ovejo. Venga, usted y yo. Ella que se entienda con su líder. Pero usted y yo, vea, pilas. Entonces en la confrontación el error más común es compararnos. ¿Y este qué? ¿Y este por qué no? ¿Y a este por qué no? Y la pausa para él, ¿por qué no? Y para mí sí. ¿Por qué? Y yo hoy le digo de parte del Señor, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué te importa lo que pase con el otro? Porque el propósito es personal, individual. Y Dios sabe lo que necesita tu vida, la revelación que necesita tu vida para cumplir tu propósito. Enfócate en tu propósito, no en el de al lado, no en el del vecino, no en el de la esposa, en el del papá. Enfócate en tu propósito. La revelación afirma mi propósito. 3 pilares, no se le olvide: intimidad, confrontación
y resistir las pruebas de la vida con fe. El que resiste eso, vamos a verlo aquí al final. ¿Quién llegó allá? ¿Quién cumplió el propósito? Si me ponen la imagen final ahí, ¿quién llegó ahí? Ya, a ver, ¿quién llegó? Ahí está. ¿Quién llegó arriba? ¿Quién acabó el camino? ¿En quién se cumplió el propósito? ¿Quién se convirtió en el pescador de hombres? ¿Quién se convirtió en un pilar de la iglesia? ¿Quién se convirtió en alguien relevante? Alguien que estuvo dispuesto a pagar un precio. ¿Quieres que Dios te use? Dios te quiere usar, pero ¿quieres que Dios te use? Déjate procesar. No le tengas miedo al proceso. Ábrete, cuenta, dile al Señor que exponga las cosas oscuras de tu vida para que tú puedas ser libre y puedas cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque hoy me siento confrontado, porque hoy me siento bendecido. ¿Cuántos le dicen, Señor, yo esta era la palabra que necesitaba hoy? Voy a dejar de compararme, voy a dejar de andar mirando tanto al de al lado, porque a este no le dicen, porque a mí sí me dicen. A mí me encanta medir a la gente, entonces cojo al joven y le digo, caramba, ese peluqueo tan horrible, parece una rata. Y le veo la actitud. Si al día siguiente lo veo bien conmigo, digo, ese aguanta la confrontación, ese tiene futuro. Pero si al día siguiente lo veo así, digo, le falta proceso, le falta proceso. Amén. Vamos a mirar a los jóvenes cómo están peluqueados hoy. Está peluqueado bien, sí, bien. Hoy sí está bien, está creciendo en revelación. Vamos a orar, yo le pido que se ponga de pie. Gracias, Señor. Solamente démosle gracias a Dios por su palabra. En esta mañana, gracias, Señor. Porque a todos nos amas por igual. Porque a todos los que estamos aquí, Señor, y que están conectados, nos has dado un gran llamado. Ser testigos y llevar tu palabra a las naciones. Muchas gracias, Señor. Pero hoy te pedimos perdón si no hemos podido avanzar en el proceso, porque nos hemos quedado en alguna de las etapas, Señor. Tal vez ni siquiera hemos arrancado porque nos ha faltado la intimidad. Yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que podamos crecer en intimidad. Que en nuestro corazón arda el deseo, la pasión, la necesidad de buscar tu presencia. Queremos aprender de ti, Jesús. Enséñanos a través de tu palabra cómo se deben hacer las cosas. Hoy no estás presente de cuerpo, pero estás presente en el Espíritu para enseñarnos, para mostrarnos, para transformarnos, Señor, para verte hacer milagros, sanidades, prodigios. Te damos muchas gracias porque hoy creemos lo que dice tu palabra, que todo aquel que cree en tu nombre tiene autoridad para hacer cosas más grandes que las que tú hiciste. Y creemos que en tu nombre nosotros podemos liberar, sanar, restaurar, reparar. Creemos que sí hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para hacerlo en el nombre de Jesús. Y lo recibimos con humildad y te damos muchas gracias, Señor, por eso. Y levantamos nuestras manos y las santificamos para ti y te pedimos que nos uses de gran manera, Señor, para que tu nombre sea conocido, porque hay gente que simplemente es a través de una señal maravillosa y milagrosa que va a poder abrir su corazón a ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Pero no queremos quedarnos en el nivel del empoderamiento. Queremos hoy orar para que nuestro corazón aprenda a ser enseñable en el nombre de Jesús. Oramos porque nuestro corazón es recio, es duro, es obstinado y terco a la hora de recibir la confrontación. Nos cuesta entender lo que dice tu palabra, que la confrontación es difícil, dolorosa, pero que produce una cosecha de vida recta. Señor, reconocemos que le huimos a la confrontación. Reconocemos que evadimos la confrontación. Reconocemos hoy en el nombre de Jesús que nos hemos hecho los locos, que nos justificamos, que nos hemos ofendido, que nos hemos indignado cuando nos han confrontado, porque no hemos visto el lado bondadoso, porque nos centramos en la forma, porque nos centramos en las palabras, porque nos centramos en las maneras, mas no en el mensaje que tú nos quieres dar, el mensaje de santidad, el mensaje de cambio, de transformación, porque nos levantamos y nos ponemos bravos con el
el papá, con la mamá, nos ponemos bravos con la esposa, nos ponemos bravos con el esposo, nos ponemos bravos con el líder, con la autoridad en el nombre de Jesús, porque nos están diciendo algo que no nos gusta. Pero en vez de meditar en ello, en vez de aceptarlo y ponerlo delante de tus pies para que tú nos convenzas, no, lo desechamos, lo dejamos ahí, nos resentimos, nos amargamos, nos ofendemos, como le pasó a Judas. Jesús le estaba diciendo: deja de amar al dinero. Nadie puede servir a dos señores, amarás al uno y odiarás al otro. Pero Judas no fue capaz de interiorizar eso y darse cuenta de que tenía un problema con el dinero. Pero Pedro dijo: sí, yo tengo este problema, yo sigo siendo autosuficiente, yo sigo siendo orgulloso, yo soy demasiado impetuoso, yo soy demasiado muy expresivo, yo soy imprudente. Y por eso Jesús lo llevó a ver la gloria. Por eso Jesús le mostró a través del Espíritu que Él era el Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo le mostró que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Y aún Jesús vio la humildad a través del arrepentimiento. Él sabía que cuando Jesús lo estaba llamando nuevamente de la barca a la arena, Él sabía que Jesús lo iba a confrontar con lo que Él había hecho mal. Pero Pedro sabía que Jesús tenía palabras de vida eterna. Sabía que Jesús lo iba a corregir para llegar al propósito que Dios tenía para él. Por eso con humildad agachó la cabeza. Y aunque le dolieron las palabras del Señor, él salió fortalecido, él salió empoderado, él salió retado y también salió comisionado para ayudar a los que se habían quedado en la etapa del empoderamiento, para ayudarlos a crecer a la etapa de la revelación plena de Cristo, para convertirse en los verdaderos mensajeros de la palabra del Señor, porque ellos se convertirían en los hombres, mujeres que tendrían que ir a las naciones a predicar, a enseñar y a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdaderos discípulos. La sombra de Pedro sanaba, la predicación de Pedro restauraba. Lo que los discípulos hacían conmocionaba las ciudades, las naciones de la tierra, porque ellos habían crecido en revelación. Y hoy oramos en el nombre de Jesús para que por el poder del Espíritu Santo podamos crecer en revelación. Esa es nuestra oración y nuestra petición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y por eso invito a los hombres, a las mujeres que quieran crecer en revelación, a que levanten sus manos y le digan: Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. Señor, si es necesario que la piedra me confronte, que la piedra lo haga. Señor, no quiero quedarme en el nivel del empoderamiento. Yo quiero aprender a recibir la confrontación que viene de ti, de tu palabra. Yo quiero verme como en un espejo y quiero ser libre, Señor, de todo aquello que está impidiendo, que está limitando mi llamado, mi propósito, Señor. Dame un corazón enseñable. Hazme un hombre, una mujer, un joven humilde para recibir el consejo. Tu palabra dice: oiga, ustedes deberían estar agradecidos por aquellos que se ocupan de sus vidas espirituales, por aquellos que están preocupados porque ustedes crezcan y maduren, para que puedan representar bien a Cristo como embajadores del reino. A eso nos invita la palabra, que podamos desechar, quitar de nuestra mente y de nuestro corazón la ofensa. Y si hoy tiene que perdonar a un líder por algo que le dijo, perdónelo. Si le hemos dicho algo en la iglesia que lo ha ofendido, perdónenos. Y quítele la marca de la ofensa y piense en la palabra que Dios le está enviando. A ver qué de cierto está lo que Dios le está diciendo sobre lo que debe cambiar, transformar en su vida para que produzca una cosecha de vida recta que le agrade al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y oro por cada corazón para que hoy lo que hemos hablado quede sellado, guardado, ahí blindado con tu sangre preciosa. Que no venga ahora el enemigo y se lo robe la semilla, sino que dé mucho fruto para la gloria tuya. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Brotó de mi alma una nueva canción y pronto el enemigo